Hola, buen día, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. Acá arrancamos con un día de mucho sol, muy lindo. Y bueno, espero que estén disfrutando de esta mañana. No sé cuándo lo van a ver, acá es la mañana. Así que bueno, espero que estén disfrutando ahí en el momento del día que sea. Eh, bueno, hoy estamos a jueves, ya terminando la semana, nos queda esta clase, la semana que viene ya terminamos. Todavía tengo que subirles una clase que está pendiente y bueno, sería esta y tres clases más entonces y terminamos la materia. La verdad es que no sé si para ustedes también, pero para mí pasó volando este mes y medio juntos. Bueno, no sé si un mes y medio llega a ser un mes y medio más o menos, pero bueno, es poquito tiempo, pero a la vez fue intenso o es intenso con mucha carga de información y bueno, la verdad es que les agradezco y los admiro por seguir ahí al pie con todo esto, que ya estamos a fin de año, todos cansados, todos queriendo que ya se terminen las clases, pero bueno, este es el último empujoncito y ya se termina. Así que bueno, les agradezco por estar ahí del otro lado viéndome y siguiendo las clases. Eh, bueno, yo quiero que hoy podamos terminar la unidad número 4 que nos quedó pendiente el lunes, y darles también en algún momentito de hoy el trabajo final que va a ser el que, con el que cerramos la materia. Ya le van a estar llegando a todos las notas de los exámenes y, y bueno, y después ya pueden empezar a hacer este trabajo, por eso les quiero dejar hoy como para que lo agarren con tiempo. Tienen para presentarlo en noviembre recién, mediados de noviembre, así que tienen tiempo, pero bueno, las semanas, los días pasan muy rápido, entonces quiero que lo tengan lo antes posible. Y también lo que vamos a ir dando, lo que empezamos a dar desde la unidad número 4 hasta el final de la materia, son unidades que tienen que utilizar para, para este trabajo, aparte de lo ya dado en las primeras tres unidades. Entonces, bueno, quiero que lo puedan tener a todo. El material, si tienen algún problema con el material o algo, por favor, díganme, avísenme y puedo ver con Abraham que les esté subiendo. Él es el que sube las cosas a la plataforma, así que bueno, es como el intermediario. Eh, pero bueno, me avisan a mí para que yo les pueda estar avisando también. Vamos a arrancar con la clase de hoy. Quiero que encomendemos esta clase al Señor, como siempre, porque es el que hace que esto sea posible y bueno, es lo más importante para nosotros ahora en estas clases y siempre. Así que bueno, quiero que estemos orando. Así que oramos. Señor eterno, que estás en los altos cielos, Señor, te damos gracias por un nuevo día más de vida, Jesús. Gracias por despertarnos en esta mañana, por darnos la posibilidad de esta clase, de que ya estamos casi al final. Señor, gracias por cada uno de mis alumnos. Señor, gracias también por el director, por todo el trabajo que hay detrás de todo esto, Señor. Te pedimos que bendigas este seminario, que pueda seguir su curso, que más gente pueda estar inscribiéndose para aprender de tu palabra, Señor. Señor, te agradezco por todo lo que nos das, lo que haces por nosotros, por la salud, por darnos una nueva oportunidad de aprender. Te pido que me guíes, que guíes esta clase, también a los alumnos, Señor, que podamos hacer este aprendizaje juntos y que sea de bendición lo que aprendamos, Señor, que podamos ser humildes y poder dar ese fruto que querés que tengamos, Señor. Gracias por todo, te pedimos que perdones nuestras faltas, Señor, que nos ayudes a mejorar cada día, que nos ayudes a cambiar, que nos dejes ver mediante tu espíritu ese pecado que tenemos y poder cambiarlo, redimirnos, arrepentirnos, Señor, y que transforme nuestra vida y nuestros corazones. Te agradecemos por todo, te pido tu guía especial, tu misericordia, tu amor sobre nosotros, que la necesitamos en cada momento. Te bendigo, Señor, y te agradezco por todo. En tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, vamos a arrancar. Le quiero compartir el Power, como siempre. En la parte que nos quedamos, bueno, creo que justito ahí una más, una antes, me parece, que es donde nos habíamos quedado. Estábamos dando el método y el proceso. Habíamos visto esta primera
partecita del proceso y bueno, habíamos dicho cómo es más o menos la reunión inicial, cómo a grandes rasgos, cómo se divide el proceso de todo el acompañamiento a este aconsejado, pero eh, vamos a verlo ahora más en profundidad y lo habíamos visto como muy en general, ¿no? Habíamos visto qué cosas teníamos que tener en cuenta para antes de empezar la primera o la segunda reunión, después cómo va a ser esa reunión inicial, que ya habíamos visto todo este encuadre, esta conexión, esta relación que tenemos que entablar con nuestro entrevistado, después cómo van a seguir las reuniones siguientes, teniendo en cuenta establecer un diagnóstico, eh, ir explorando más a fondo con esta persona, ¿no? Y después más o menos cómo es la última sesión, la última reunión. Pero bueno, lo vimos en general, ahora vamos a ver un poquito más en profundidad. Y para esto, mm, ahí estamos, vamos a ver cuál es el concepto de introspección, que es un concepto muy importante porque sin hacer introspección o sin que la persona logre la introspección, es como que no vamos a lograr nada. Y la introspección básicamente quiere decir que uno saque a la luz aquello que está guardado, básicamente. Entonces, mediante nuestra ayuda, la persona va a tener que eh, explorar en su interior. Introspección viene de ir adentro, ¿no? De ir adentro de eso que siente, de eso que le está pasando, de esas emociones que está sintiendo o de esas conductas que está teniendo, ir más adentro para ver realmente cuál puede ser la causa y poder ver lo que le está pasando desde otra perspectiva y no solo a veces desde la queja o desde su mirada que a veces está cegada o cargada de prejuicios o de lo que los otros le dicen o, o bueno, o de conceptos erróneos, ¿no? Entonces, la introspección, según el autor, dice que es la experiencia cargada de emoción de descubrir que los aspectos diversos de nuestro comportamiento que antes no tenían relación y que eran confusos desde nuestra perspectiva, se vuelven más comprensibles dentro de la estructura de la totalidad de la persona, ¿no? Y de sus actividades, de su quehacer. Entonces, eso que no entendíamos ahora viene a mostrarse con un poco más de claridad, ¿no? Entonces, el consejero en este caso es el que ayuda a desarmar el hilo que está enredado en la cabeza de la persona. Y con un tirabuzón, a veces despacito, se empieza a enredar de nuevo esta madeja, se empieza a hacer la prolija, y de esa manera la persona puede ir entendiendo un poco más cuáles son aquellas cosas que está pasándole y que no se está dando cuenta. Entonces empieza a salir a la superficie eso que está debajo. Y esa es la introspección. Eh, Así es como se hace la luz, dice el autor, ¿no? Entonces, es interesante que podamos nosotros ser lo suficientemente capaces y trabajar en esto de poder ayudar a esa persona a que tenga claridad. Ahora, bueno, como dice el autor también, que lo que queremos lograr con esto es que la persona pueda tener la capacidad de ver la causa y el efecto. Es decir, me está pasando este efecto, ¿cuál es la causa? Entonces vamos a ir de a poco buscando esta causa. Y esa es la introspección. Pero el primer paso para esto tiene que ser que la persona pueda ser abierta a esto, ¿no? A decir, bueno, yo quiero explorar esto, porque muchos quieren saber qué les está pasando o quieren que se les solucione el problema, pero no están dispuestos a ir para adentro. Entonces, tiene que haber un grado de humildad, de dejarse guiar por el consejero, eh, soltarse a esa experiencia y confiar en esas manos, ¿no? En esa palabra, en esa escucha que es de nuestra parte. Dice un ejemplo, una mujer estaba luchando con su impaciencia con las personas que siempre solían llegar tarde para las reuniones y actividades. Esta mujer tenía una compulsión interna para llegar temprano, comenzar a tiempo y terminar rápidamente las actividades en que estaba involucrada. A través de una serie de ejercicios
llegó a ver que esta compulsión era resultado del entrenamiento desde la niñez. Sus padres la habían programado para llegar temprano a las reuniones. Y esto era de importancia primordial para la mujer. Entonces, eh, le costaba como llegar al punto de relajarse, ¿no? Entonces, en este caso, el autor también dice que hay que tener en cuenta a una aclaración de valores, ¿no? Porque cada uno de nosotros tiene un sentido de valores que son distintos a los otros, son a veces muy parecidos, pero hay cosas que nos diferencian de los demás por el estilo de crianza que tuvimos. Entonces, esa parte de los valores van a estar muy determinadas por qué cosas fueron importantes para nuestros padres o cuidadores y nos fueron marcando y determinando, obviamente, en la vida adulta. Y eso queda impreso en nosotros de alguna manera, pero de manera inconsciente, a veces preconsciente, pero esta introspección hace que podamos ir sacando a la luz, ¿no? Estas cosas que, bueno, que están ahí, que no sabemos por qué. Esta mujer le pasaba esto, por ejemplo, y no tenía una totalidad de idea de por qué le podía estar pasando esto. Entonces, la introspección tiene diferentes niveles, 4 niveles sobre todo. La primera es tener la conciencia de que, obviamente, que algo anda mal, es decir, de que hay un problema y que uno necesita ayuda. Entonces, ahí es donde la persona busca de, del pastor, del consejero, o también puede pasar, como habíamos visto en la clase pasada, que, que la persona a veces no viene hacia nosotros, sino que es, nosotros podemos ir a ella o viene un intermediario de esa persona para poder trabajar, ¿no? Entonces, tiene que estar sí o sí este primer nivel, sea cual sea el inicio de la consejería. Tiene que haber una conciencia de que algo no está bien. Si la persona no llega a tener conciencia de que algo anda mal, no va a servir de nada el trabajo de la consejería, porque la persona tiene que darse cuenta de que hay algo que no funciona como corresponde. Después, tiene que haber un reconocimiento de la responsabilidad subjetiva. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el autor lo dice como el reconocimiento de que las estructuras de la vida de uno han contribuido a los asuntos que están involucrados en el problema. Es decir, que uno, mediante su forma de ver la vida, forma de ver las cosas, en su estructura mental, tiene que empezar a darse cuenta de que esa forma de estructurarse le pudo haber llevado de una u otra manera a que las cosas estén pasando como están pasando. No todo es culpa y responsabilidad de la persona, pero sí o sí hay una parte en la que uno es responsable de estar como está. Y eso se llama, en psicología, responsabilidad subjetiva, que es cuando me hago cargo de lo que me está pasando y me corro del lugar de víctima, porque puede ser que yo esté así, una mujer puede estar, por ejemplo, eh, viviendo una situación de violencia o haber vivido una situación de violencia de género durante muchos años con su marido, con su pareja, estar manipulada por esto, y obviamente que es una víctima. Pero el punto va a ser de que si yo me quedo con el papel de víctima y solo estoy acusando a esta pareja, a este hombre, no se va a lograr nada. Puede lograr que la mujer se separe, que salga de ese círculo de toxicidad y que pueda darse cuenta de la manipulación e irse, pero si no logra tomar conciencia de que tiene que ser responsable de esa actitud y que también hubieron algunas cosas de su persona que contribuyeron no a que la manipulen, pero sí a permitirlo, obviamente dentro de la manipulación, que más allá de que sea víctima, igual hay responsabilidad. Y esa responsabilidad tiene que estar en esa introspección, porque si no, no se va a llegar a la cura, no se va a llegar a terminar el proceso. A veces puede pasar de que, en este caso, digamos, de la violencia, la persona pueda llegar a salir y bueno, y después ya es un alivio, ¿no? Pero a veces se queda con esto de culparlo toda la vida y se queda cargada de un rencor, entonces tampoco sirve. Sí salió de un círculo en el que podía terminar muerta, pero no lo sana al 100%. Entonces es necesario el reconocimiento de la responsabilidad subjetiva para poder salirse directamente de ahí.
Después, el tercer nivel está relacionado con el logro de una comprensión de sentimientos, motivaciones y acciones y sus consecuencias, que vendría a ser como más en profundidad del, el del nivel 2, ¿sí? En el nivel 2 me doy cuenta, pero en el nivel 3 lo exploro. Ahí es donde como que llegamos al punto de la introspección un poco más profunda. Eh, Voy a elaborar una comprensión más exhaustiva, voy a ir más a fondo de por qué siento esto, qué pensé, qué actitud tuve. Y bueno, en este caso el consejero puede ir guiando con algunas preguntas para que la persona pueda sacar a la luz eso que estuvo en su mente, en su corazón, en su inconsciente sin darse cuenta durante tanto tiempo. Y obviamente las consecuencias. Entonces, bueno, por pensar tantos años negativamente, me doy cuenta de que la consecuencia es que ahora automáticamente pienso esto sin querer, por ejemplo, o tengo esta conducta sin querer. Durante tantos años hice esto que ahora ya lo hago automático. Entonces eso me doy cuenta de lo que pasó, de lo que hice, de lo que pensé y las consecuencias. Pero también ver las motivaciones, ¿no? ¿Cuáles son aquellas cosas que me llevan a querer hacer eso? Y en esa parte tenemos que tratar de ser cero jueces, sino solo explorar, exploradores, investigadores de por qué la persona hizo, quiso, sintió o hace lo que tiene, no sé, porque le gusta, porque siente que no puede dejar de hacerlo, porque va más allá de ella, porque otros se lo impusieron. Entonces, esas son las motivaciones. Y por último está la resolución del conflicto, la solución del problema, que vendría a ser como lo ideal, cuando la persona logra introyectar realmente a lo que es propio y no lo que es ajeno, eh, ir bien al fondo, darse cuenta de esto, y que ese darse cuenta también empiece a hacer como de a poquito clics en la cabeza y darse cuenta de cambios. La solución de los problemas nunca va a ser mágica, ni tampoco va a ser total, porque problemas van a haber siempre, somos dinámicos, somos cambiantes. El pecado está ahí todo el tiempo acechándonos, entonces es como que pueden haber altibajos, pero la idea es que el problema principal por el que se acerca la persona o por lo que nosotros podemos ir descubriendo, eso se pueda ir solucionando. ¿Me explico? Entonces, esa va a ser como la resolución del problema, ir a fondo en ese sentido. Me esperan un segundo que voy a buscar un vasito de agua y ya estoy. Que mi garganta no es la mejor en esta primavera. Bueno, acá estoy de vuelta. Gracias por esperarme. Bueno, yo no sé cómo me verán ustedes, porque como les dije la vez pasada, había una alumna que me decía que me ponían por dos. Y yo creo que ya hablo por dos. Y imagínense qué rápido puedo llegar a hablar con eso. No me quisiera ver ni escuchar. Bueno, dentro de lo que es el proceso también, nos vamos a encontrar con etapas diferentes a tener en cuenta y a seguir, eh, como para que el proceso tenga un buen puerto, ¿no? Que lleguemos a buen puerto.
con todo lo que hagamos. Eh, es importante también en esto de de la relación que vamos a entablar con nuestro aconsejado, es entender que nosotros podemos tener diferentes maneras de acercarnos a él y diferentes maneras en las que nos puede ver. Entonces, esto se puede dar de manera conjunta, esto puede darse de manera, no en el orden generalmente que les voy a mostrar, sino a veces se puede dar uno y no otro, pero bueno, lo importante es que más allá de cómo se dé, se pueda tener una linda relación y que la persona, como siempre digo, pueda tener confianza con nosotros. Entonces, esas formas son, puede ser como un amigo, entonces a veces el aconsejado nos puede ver como una persona amiga, entonces son oportunidades que se puede tener, sobre todo hablando del pastor, ¿no? De que la persona pueda verla como un amigo y esa amistad, digamos, es la que puede llevar a que hablando de trivialidades se puedan también llegar a temas más profundos. Entonces la persona confía de manera más directa cuando nos ve como amigos, ¿no? Después tenemos otro papel que es el de consoladores, que justamente hay momentos dentro del proceso en el que la persona va a necesitar como palabras más de esperanza, de ánimo, de tranquilidad, de consuelo. Entonces, justamente ese es un rol que a veces se puede dar, que debería darse y que justamente, bueno, nosotros como que tenemos esa tendríamos que desarrollar esa capacidad y tenemos la posibilidad de acompañar ese dolor. Entonces, justamente las palabras y el cuerpo de uno hablan mucho en este proceso de ayuda. Y también el otro es el del consejero, que a veces, como yo digo, por ahí la palabra consejero no necesariamente tiene que hacer referencia a que tenemos que darle nuestros tips y nuestras ideas a la persona de lo que debería hacer, porque a veces eso es como un bastón del que después no puede desprenderse, que siempre necesita que otro le diga qué tiene que hacer eh, y no puede decidir por sí mismo y aparte eso puede significar que nos cargue con una responsabilidad muy importante a nosotros decir, vos me dijiste que yo haga o diga tal cosa. Y a veces no podemos arriesgarnos a eso porque no sabemos si nuestra mirada de las cosas es 100% eh, corrida de nuestra mirada en lo que nosotros haríamos. Entonces, es difícil esa parte. Entonces, pero a veces hay momentos en los que vamos a tener que tener este lugar de consejero dando consejo, porque hay cosas que son como más directas. Por ejemplo, no sé, un adolescente está mirando pornografía, entonces nuestro consejo a veces puede ser, bueno, saca la tele de la pieza, por ejemplo, saca la compu de la pieza. Pueden ser como consejos directos que uno puede dar, ¿no? Algo más directivo. Pero por lo general, nosotros tenemos que ayudar a que la persona pueda darse cuenta de las formas en que va a tener que solucionar los problemas. Pero bueno, ya adentrándonos en las etapas, eh, veamos esto, ¿no? En la primera etapa vemos que hay 6 etapas. En el primero nos encontramos con que, eh, obviamente es el inicio, entonces lo que nosotros tenemos que tratar de ayudar a la persona es a relajarse. Entonces ahí está lo que les decía la vez pasada, que tenemos que tratar de crear un clima cómodo, que la persona pueda sentirse a gusto en el espacio, que no haya interrupciones, que pueda eh, sentir que es un momento para ella, para esta persona, que además pueda eh, haber un clima en el que pueda sentirse cómodo como de hablar de trivialidades primero para adentrar un poquito más en la cuestión específica. Entonces eso es como ayudar a relajarse. Perdón. Sí. Después, en esta primera etapa, nosotros tenemos que estar escuchar la narración de lo que nos va contando, la narración del problema, ¿no? Entonces acá es donde yo le decía que tenemos que tratar de escuchar más que hablar.
Eh, y él, a veces la otra persona va a necesitar que uno simplemente responda de manera empática, a veces como le decía, con palabras, pero a veces con el cuerpo, con lo que nos está contando, con lo que uno va escuchando. Y a veces podemos hacer pequeñas interrupciones sin dañar el discurso, como para que nos aclare algún punto. Pero en el primer tiempo es como que la persona nos cuente, más que nada. Y tenemos que mostrarnos con nuestra parcialidad, digamos, de decir, bueno, a ver, no me involucro como un amigo, ¿no? Es como que tiene que haber un poquito de distancia, pero mostrar que uno está involucrado y que es interesante lo que nos está contando. Y en este punto, como les decía, es importante tratar de evitar hacer preguntas, porque justamente a veces, como digo, puede hacer unas preguntas como aclaratorias, pero no en un primer punto de hacer preguntas de introspección, sino más dejar que hable. Esas preguntas van a tener que estar dentro de esto que dice después, que son los planes para las sesiones futuras. Ahí vemos si derivar o no, si ahí tenemos que ser muy, muy francos con nosotros mismos, primeramente, y con la persona, de que si vamos a poder con esta situación. A veces es feo para la persona como tener que contar todo y que le digamos, che, mira, no puedo con esto, y tiene que ir a contarle a alguien más, pero es mejor hacerlo en la primera vez que nos encontramos y no a mitad de camino. Puede pasar también que a mitad de camino nos encontremos con algo que nos genere un quiebre a nosotros, y es de nuestra responsabilidad también poder comunicar esto y ser sinceros, pero siempre va a ser mejor que si vamos a derivar a alguien más o si va a tener que tener algún acompañamiento, por ejemplo, médico o psicológico, psiquiátrico, eh, que lo hagamos desde la primera instancia, o si tenemos que derivar y que no lo tratemos nosotros, que sea ahí en la primera instancia y no más adelante. Entonces es muy importante tener en cuenta esa sinceridad con nosotros mismos primeramente. No. Como les decía, de conocer nuestros límites. Después, si hay alguna duda de esto, por favor, después pregúntenme. Después, en la segunda etapa, tenemos que ver un, bueno, perdón, en la primera también empezar a evaluar un poco esto de los mecanismos de defensa, darnos un poquito de cuenta de esto, de qué desarrollar esa parte que les decía como de el arte de escuchar, ¿no? Escuchar no solo el discurso verbal, sino lo que dice con el cuerpo, con las emociones, en qué parte se quiebra, en qué parte es un corte, llora, no hay relación entre lo que dice con la emoción que está demostrando, ver estos mecanismos de defensa, ¿no? Y, y bueno, como que explorar un poquito más en esa parte, ¿no? Y al final de esa primera sesión, digamos, podemos hacer un resumen de lo que está pasando o cómo tratar de entender la idea y expresarla verbalmente, a ver si entiendo y poder poner en palabras lo que la otra persona nos dijo, a veces con sus palabras o a veces reinterpretándolo, pero que quede claro, digamos, más o menos lo que le está pasando. Y de ahí en más se van a establecer eso es uno de particular, ¿no? Tienen que establecer, como dice ahí la etapa número 2, un resumen de los factores que contribuyen al problema, que eso va a ser propio de uno, indagar, preguntarse, explorar un poco, con leer un poco más, con hacerse preguntas de uno, como las que ya habíamos visto, ¿no? eh, Preparar algo para la segunda sesión, o sea, un segundo encuentro. Entonces, ese es como parte nuestra solo. O sea, como la segunda. No quiere decir según etapas, no quiere decir que sea por encuentros, sino que es todo el proceso. A veces una etapa puede darse en 3 encuentros, a veces pueden darse eh, en 2, a veces en uno. Eh, entonces, en la etapa número 2 hacemos este resumen de factores que contribuyen al problema, que tiene que ver con cuáles son esos patrones habituales, qué experiencias tempranas de la niñez tuvo. Si no tuvimos en cuenta para hacer algunas intervenciones, no nos contó muchas cosas en la primera vez, podemos tener en cuenta algunas preguntas guía
que nos sirvan a nosotros para hacerlas en la segunda, en la tercera, como para ir explorando un poco, ¿no? Bueno, de la infancia no me habló nada, entonces la próxima capaz que le voy a preguntar porque es muy importante. Entonces, la influencia de esa niñez en en la actualidad, perdón, dificultades presentes que reflejan la capacidad de encararse con la vida. Entonces, vamos a tener que ir viendo todas estas cositas en la segunda etapa. Eh, por ejemplo, qué emoción se expresa y cuánta está siendo reprimida, cuánto comprende el aconsejado de lo que le ha pasado y de la relación que todo esto tiene con el problema en la actualidad, cuánto puede ayudar a esta persona en esta circunstancia o si debe buscar involucrar a otros en el proceso de recibir ayuda, por ejemplo, la pareja, los padres. Eh, ¿Puede esta persona poner en práctica lo que comprende de de los beneficios de este consejo o no? ¿Qué clase de ayuda es la más indicada para esta persona en esta circunstancia? ¿Pueden otras personas ayudar en una forma más adecuada y o aconsejable involucrar a otras personas en este proceso de ayuda? Entonces son como todas preguntas a tener en cuenta para uno, para poder ayudar mejor a las personas, para que pueda ir aliviando síntomas y que pueda ir explorando esta persona un poco más a fondo lo que le está pasando y así lograr la comprensión del problema y que esta introspección se dé en serio. Después la tercera etapa, perdón, es lograr un cambio en el comportamiento, ¿no? Entonces acá es donde se va a hacer esto mediante establecer algunas metas apropiadas, eh, donde vamos a tratar de que la persona pueda ir cambiando patrones de comportamiento, pero si no cambia patrones de pensamiento, no va a poder lograr el comportamiento, ¿se entiende? Entonces es un proceso primeramente a nivel de pensamiento. Mm. Entonces acá cada uno va a utilizar alguna técnica que por ahí en el libro hay unos ejemplos prácticos que pueden ir viendo en los libros de algunos casos que por ahí por una cuestión de tiempo no los vemos acá, pero que dan algunas ideas. Y si no, también cada uno puede ir explorando un método propio de algunas ideas que se le van surgiendo, escribir papeles. Por ejemplo, hay una técnica que la menciona Jorge León, si no me equivoco, eh, de poder ir diciendo, acá está mi niña. Hola, mi amor. De ir diciendo, por ejemplo, alguna palabra que podamos usar nosotros como disparadores y que la persona en un breve tiempo nos dé una palabra que se le venga a la cabeza con eso. Por ejemplo, nosotros podemos decir, no sé, pena, ¿y qué se te viene a la cabeza con eso? O, no sé, soledad, ¿y qué se te viene a la cabeza con eso? Entonces podemos ir dándonos cuenta de algunos patrones de pensamiento y que después podemos volver a hacerla más adelante a ver qué surge con esto y si hay cambios o no. Eh, Podemos hacerle escribir en un diario, podemos ir haciéndole tener registro de algunas cosas o comportamientos que va teniendo. Eh, Pueden hacer dibujos, pueden ir, como les decía, darles algunas herramientas bíblicas o libros para que vayan pensando, ¿no?, en lo que les está pasando, pero sobre todo lo que va a ser más importante es esa charla que van teniendo con nosotros, pero también es importante lo que va quedando en la semana, ¿no? O lo que va pensando, lo que le queda haciendo ruido en ese tiempo. Entonces hay que ir considerando esta parte de los cambios eh, y también ir haciéndole saber a la persona lo que va logrando, ¿no? A veces, en 6 veces, es difícil cambiar patrones de conducta de toda una vida, pero con que haya patrones de pensamiento que sean un poco distintos o un darse cuenta, ya va a generar a lo largo, a corto o largo plazo, un cambio. Eh, y la corrección de la autoimagen, digamos, tiene que ver con que la persona pueda ir haciendo cambios positivos en la mirada de verse, de ver al otro. Después, después ustedes lo van a leer un poquito más en profundidad, pero por ahí acá se los resumo un poco para ir entendiendo qué significa. En la cuarta etapa, perdón, es el descubrimiento de factores que contribuyen al problema. Es decir, que vamos a ver acá eh, qué cosas están haciendo que la persona no pueda
cambiar, qué cosas ponen resistencia, esto es parte de los factores inconscientes que hablamos, ¿no? Entonces la idea es que con la persona podamos, que trabaje de una manera activa, ir descubriendo algunas cosas que hacen que no pueda cambiar. Por ejemplo, esa resistencia inconsciente que nos hace que nuestro cerebro, digamos, también es vago, no quiere aprender, no quiere cambiar y nos lleva a que nosotros podamos, no lleguemos a cambios. Después hay algo que también se llama transferencia y contratransferencia, que esto puede ayudar o no a veces. Esto es un concepto más psicoanalítico, el de la transferencia, y quiere decir que la persona, el aconsejado, atribuye ciertas, es todo inconsciente, ¿no? Atribuye ciertas actitudes, formas de ver, formas de comportarse de la persona del consejero, pero desde su lugar, desde su mirada. Por ejemplo, o sea, la palabra es que transfiere, ¿no? Entonces, eh, se da a que la persona, no sé, por ejemplo, nos está hablando de su madre, pero ve en nosotros actitudes de su madre, por ejemplo. Entonces empieza a tratarnos de una manera en la que obviamente no se da cuenta, eh, y en realidad nos empieza a poner a nosotros en el lugar de, por ejemplo, de tener la autoridad de decirle lo que tiene que hacer, o o se empieza a molestar con nosotros, o puede atribuirnos algunas cuestiones de su pareja, nos atribuye a nosotros la figura de alguien más. Eso es la transferencia. Entonces, por ejemplo, a veces puede pasar sobre todo en la terapia psicológica, que hay pacientes que se enamoran de de su psicólogo, de su psicóloga, y en realidad no están enamorados de la persona, sino es transferencia. Y como psicólogos o como consejeros podemos utilizar la transferencia a favor dentro del proceso, o a veces puede ser una dificultad que requiere tener que cortar ahí el tratamiento, por decirlo así. Pero justamente es que algunas personas atribuyen actitudes de otras personas a nosotros. Y a diferencia de esto está la contratransferencia, que es cuando a nosotros nos pasa eso con la persona. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que analizarnos a nosotros mismos y buscar quizás ayuda con alguien más para hablar de esto. Por ejemplo, no sé, nos está hablando de alguna situación y a nosotros se nos viene la sensación de que es como nuestra pareja o que es como nuestro hijo. Y empezamos a cargarnos con esto. Esto se llama contratransferencia. Y puede resultar en un impedimento para que las cosas fluyan de manera normal y bien, porque justamente no estamos ayudando a la persona, ¿no? Después, en la parte de la etapa 5 es el desarrollo de planes a futuros sin el consejero o con un acompañamiento más espaciado, como les decía, a largo plazo. Entonces ahí es como que ya nos vamos desapegando un poco de la persona. Y por último, es la culminación del consejo, que es cuando ya no lo vemos más, básicamente. Bueno, esto tiene que ver con el proceso. Ahora, como último punto, nos encontramos, bueno, antes de esto le quería decir, a ver, acá, en este otro libro, es como habla como más del final del consejo, antes de entrar en las técnicas, que habla de la reunión final y cómo nosotros podemos llegar a darnos cuenta de que tenemos que finalizar el consejo. A veces fue porque dijimos, bueno, van a ser 6 y listo, pero a veces, aunque sean 6, nos damos cuenta de que se necesita ir un poco más, o quizá a veces antes se termina. Raro, pero lo que suele pasar es que pensemos que falta un poco más. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta? El autor dice que pueden haber signos positivos y signos negativos para darnos cuenta de que esto tiene que ir llegando a su fin, ¿no? Entonces, dentro de los signos negativos, bueno, vamos a empezar con los positivos mejor. Que dentro de los signos positivos nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, de que los aconsejados comprenden lo que les está pasando, su problema, y están equipados para gestionar la situación.
Esto no quiere, fíjense que no quiere decir que se resolvió todo el problema, porque como les decía, problemas van a surgir siempre, pueden haber otras cosas que vayan pasando en el camino, o puede que la persona venga con un montón de problemas y nos enfoquemos en uno. Pero ¿cuál es el signo positivo? Que la persona puede darse cuenta de cambios internos o de las actitudes que debería tener o tomar frente a dificultades que se le van presentando. Entonces vamos viendo que hay un cambio realmente en esto. Eh, Después, otro como positivo es que en el transcurso del cuidado hacia ellos, eh, como vamos a finalizar esto, surge una persona más que no seamos nosotros. Entonces la persona empieza a confiar en otro consejero o en el pastor, o si no es en el pastor, es en un miembro de la iglesia y puede seguir este curso de consejería y nosotros nos tenemos que hacer a un lado. Y eso es algo positivo porque quiere decir que hay más gente que está trabajando en esto. A veces puede que nuestro ego se sienta tocado y decir, ay, ¿por qué va con el otro y no conmigo? Pero hay que tratar de verlo con humildad y como algo positivo de que la persona no es que nos abandona, sino que, y tampoco abandona el proceso, sino que se siente en más confianza con otros. Ahora hay que ver si después abandona con la otra y va con otra. Bueno, ahí es algo a evaluar, que esto el pastor debería tener como un seguimiento, ¿no? Pero si sigue el tratamiento, por decirlo así, con otra persona y no con nosotros, y lo continúa bien, es un signo positivo también de darnos cuenta de que este proceso con nosotros tiene que culminar. Ahora, hay signos negativos por los que a veces puede terminar el proceso o tenemos que darnos cuenta de que hay que finalizar. Y no siempre es como lo lindo, pero es importante darse cuenta porque no va a tener sentido seguir. Y puede ser a veces que las cosas no están cambiando y pasan muchas sesiones y la persona no llega a ver un cambio o no logra darse cuenta de sus dificultades, no logra esta introspección, no tiene responsabilidad subjetiva, no cambia. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que eh, por ahí tener en cuenta finalizar o derivar. No están interesados en trabajar, no se involucran, siempre esperan que uno le dé un consejo en serio, eh, están a la espera de qué les vamos a decir, pero después no se comprometen. Después otro signo negativo puede ser que no confían en nosotros, no se abren, entonces tampoco va a servir. Y a veces puede ser que necesitan más ayuda de la que uno puede ofrecer. Y ahí vuelvo a esto de que es una cuestión de derivar. Esos son como los signos positivos y negativos como para tener en cuenta el finalizar de este proceso. Pero hay como elementos que uno puede tener en cuenta también para finalizar esto, ¿no? Eh, y es que a veces uno puede darse cuenta de los cambios positivos que tuvo, ver, como les decía, cambios en el comportamiento, en la forma de ser, en la forma de ver. Perdón. Salud para mí misma. Después hay que darse cuenta de estas cosas, como ir valorando el proceso, dándole como palabras de ánimo para que la persona pueda darse cuenta de lo que fue logrando. Le podemos llevar, como dice el autor acá, a preguntas que se pueda hacer él mismo para reflexionar sobre su vida. Y una de esas preguntas pueden ser, ¿qué te ha enseñado Dios? ¿Dónde estabas cuando empezamos este proceso? ¿Cómo ves tus respuestas, perdón, respecto a los problemas en el transcurso de la consejería? ¿De dónde proviene tu esperanza? ¿Cuándo te sientes más desanimado? Y puede ser ahí, ¿qué haces qué hacías y qué haces ahora cuando esto pasa? ¿Confías más en Dios ahora de lo que hacías al principio? ¿Qué lecciones has aprendido de la palabra de Dios? ¿Qué entiendes ahora acerca de ti, del carácter de Dios, de la redención o de tu propia santificación que no entendías antes? Entonces hay como muchas preguntas que uno puede tener en cuenta, pues, se nos pueden ocurrir otras, a ustedes se les puede ocurrir otras también, Mm. No. De qué hacer en este tiempo de finalizar. Y después también hay otras a tener en cuenta que es como una advertencia de que hay puntos en los que la persona no puede soltarse, no nos puede soltar o todavía
está inmersa en el problema, no hubo hubo un cambio, pero a la vez no tanto, y la persona se sigue sintiendo mal. Entonces ahí podemos darnos cuenta de que quizás el consejo todavía tenga que seguir estando. Bueno, después por favor ustedes lean que lo van a poder dimensionar un poco con más amplitud con todo esto que les estuve diciendo y poder entender un poco más. Y si surge alguna duda de lo que van leyendo en el libro, también con toda libertad pregúntenme. Bueno, acá nos adentramos a dos tipos de técnicas, que es lo último de esta unidad. La técnica no directiva y la técnica directiva. La técnica directiva, como vamos ahí, fue como un invento de Carl Roger, ya vamos a ver un poquito de eso, pero principalmente se basa, bueno, Sócrates decía, hablaba de la mayéutica, que decía que significaba parir, que era como un parto intelectual, que justamente es que él decía que toda la solución del problema estaba adentro de sí mismo y que tenía que parir eso que estaba adentro y sacarlo para darse cuenta de los cambios que tenía que lograr realmente, hacer brotar eso que tenía en su inconsciente. Entonces, como que sostenía que cada uno de nosotros tiene esa capacidad de hacerlo. Nosotros entendemos de que sí es cierto, pero con ayuda divina es mejor o realmente es efectivo. Eh, Carl Rogers había creado una teoría que es, o una técnica que es la no directiva, que es centrada en el cliente, le decía, que justamente, bueno, él es el fundador de esta técnica. Bueno, ahí decía, bueno, hacer brotar lo que cada uno tiene en su inconsciente para elaborarlo de manera más adecuada. Y en esta técnica de la no directiva es descubrir la necesidad de tomar las propias decisiones. Es la parte de la responsabilidad subjetiva que les decía que tiene que hacer la persona, el aconsejado, para que pueda tener un buen caminar en la vida, ¿no? Y lo que surge con esto es que aparece el deseo de resolver la propia situación. No está todo depositado en la persona del consejero, sino que toma responsabilidad en los cambios que tiene que hacer en su vida. Ahora, cuando hay una persona que se acerca a nosotros, hay ciertas limitaciones, como les decía, que a veces nos llevan a que el consejo no tenga su efectividad, o también puede ser cuando nosotros vamos hacia otros a buscar, o como cualquier tipo de inicio de consejería, ¿no? Y a veces pasa que, bueno, que no se, con qué personas no se puede hacer nada. Es cuando la persona nunca reconoce al 100% su responsabilidad o parte de la culpa y delega todo el tiempo eso a otros. A veces hay un ejemplo que pone el autor, Jorge León, dice, que había escuchado a, una, a un hombre que venía a quejarse y parece que era la peor mujer del mundo la que le había tocado. Pero después cuando habló con la mujer, se dio cuenta de que ella creía que el marido era el peor que le había tocado. Entonces, los dos tenían parte de razón, pero parcialmente, porque no lograban reconocer su parte en esto. Entonces, si la persona no logra reconocer que tiene parte de la responsabilidad, no se va a poder hacer nada. Eh, bueno, como dice, hay personas, perdón, hay casos en que la comunicación no se establece con la persona y nada se puede hacer, digamos, con eso. O sea, el individuo se acerca al pastor o al consejero físicamente, pero no se produce esta introspección o ese acercamiento espiritual o no está dispuesto a ese parto intelectual y no va a servir de nada, digamos. Es solo una conversación o a veces solo quiere ir a descargarse y listo, pero no va a servir como proceso de consejería. Em, Después, hay otra parte que hay que tener en cuenta, es que hay que comprender de que el pastor, o en este caso el consejero, no es un juez ni un consejero. Y acá es como un juego de palabras. Al final es consejería cristiana, pero no es consejero. Vamos a ver qué es esto que yo les decía de que no estamos aconsejando todo el tiempo, ¿no? Entonces, juez sobre todo no, porque
hay muchas personas que no se abren a contar lo de sus problemas porque creen que, sobre todo con el pastor a veces, porque es como la mirada punitiva, la del juez, el que tiene la autoridad para decir, para sancionar o para decir esto está bien o está mal. Y justamente hay que trabajar mucho en eso de que sea comprendida la persona más allá de todos los problemas o como habríamos hablado, ¿no? Del desastre que puede hacer su vida, de que se sienta en confianza de ir a decir y que no tengan nosotros una mirada de jueces. Eh, Después puede pasar, como le decía, que no es consejero. ¿Por qué? Porque la persona a veces solo busca que el otro, nosotros, le digamos qué hacer. Entonces puede ser, ¿y qué me aconseja usted con eso? ¿Qué decís que haga? Y ojo con esto. Porque a veces puede salir de nosotros el querer decirles qué hacer, porque uno haría tal cosa. Y eso es nuestro, pero no es de la persona. Entonces tenemos que tratar de invertir la pregunta. Por ejemplo, ¿y qué crees que sería lo mejor? ¿O qué pensás que te diría? O a veces puede ser como una representación de que se imagine que está tal o cual persona como muy referente o mentor para ellos y, e imaginarse qué le diría en esa situación. Entonces la persona misma va a tener las respuestas. A veces puede ser que no surja nada, entonces ahí hay que escarbar y ver y tratar de entre los dos ir sacando. Pero a veces puede ser que las personas como que piden consejo, pero tampoco quieren que se les aconseje, porque se les dice a veces qué sería lo adecuado, pero tampoco les gusta. Entonces, por eso es muy importante que en esa técnica no directiva va a ser que la persona sola pueda ir sacando o desmenuzando de sí mismo eso que sería la respuesta correcta. Obviamente que nosotros vamos a tener como guía la palabra de Dios, los valores que tienen que ver con nuestras creencias, ¿no? Como iglesia, como base, pero tenemos que en este caso ver que la persona lo pueda ir descubriendo, ¿me explico? Después, dentro de esta técnica, eh, vamos a tratar de que la persona pueda descubrir la necesidad de tomar sus propias decisiones, ¿no? Eh, esto es como cuando la persona da un pequeño paso, ¿no? Acá quiero contarles esto con un ejemplo que dice el autor. Bueno, acá la persona tiene que darse cuenta de que tiene que tomar decisiones distintas, ¿no? Pero tiene que darse cuenta de que hay una necesidad de hacerlo, de que si no lo hace, nadie lo va a hacer por sí mismo y que justamente la mirada del pastor no tiene por qué ser la que le dice lo que tiene que hacer, ¿no? Y en este caso eh, presentamos ahora el caso de un feligres que ya ha recorrido los dos pasos anteriores. Ya pudo darse cuenta un poquito de esto, ¿no? No es como un paso en etapas, pero es como pequeños procesos que se van dando para ir hacia algo más profundo, ¿no? Se trata de un joven viudo que 3 veces ha intentado suicidarse. El primer intento fue cuando aún vivía su esposa. Por dificultades entre ellos habían convenido separarse por una semana. Ella estaba lejos. Él oyó por la radio que un joven se había suicidado al lado de su novia jugando la ruleta rusa, perdón, y decidió hacer el juego. Sacó 5 balas de su revólver, dio vuelta al tambor, puso el cañón sobre la sien derecha y apretó el gatillo. Tengo suerte porque puedo estar aquí ahora, decía. La segunda vez fue en la funeraria, el día en que su esposa falleció. La tercera fue por un disgusto con su madre. Todas esas experiencias las contaba porque era comprendido por, por el, por el pastor, digamos, o por el consejero. Yo había tenido noticias del segundo intento, pero desconocía los otros dos. Cuando relató sus intentos de suicidio, le dije, comprendo el estado de desesperación en que usted debió encontrarse cuando, a pesar de sus principios cristianos, trató de quitarse la vida. Yo no aprobaba su actitud, pero tampoco la condenaba. Sencillamente la comprendía. En el proceso de orientación, él mismo fue descubriendo las causas de sus conflictos. Deseaba morir, pues se sentía completamente solo. Era único hijo de padres buenos,
pero que no le comprendían. Se desarrolló en un ambiente neurótico que influyó mucho sobre él. Tiempo después, cuando yo ya residía en la Argentina, recibí una carta donde este joven me expresaba su gratitud por el bien que le había hecho. Bueno, después reproduce con autorización de él lo que dice la carta, pero después lo pueden leer ustedes. Entonces, fíjense cómo mediante intervenciones que hacía este pastor, él llegó a darse cuenta solo de sus actitudes y de la necesidad de un cambio, sin que el pastor o el consejero le tenga que decir, fíjate, eso que hiciste no está bien, tenés que ir por tu vida, es importante tu vida, etc. Eh, y después está, por último, el deseo en la técnica no directiva de resolver su propia situación. Y este paso, dice el autor, es muy difícil porque uno no se puede confiar demasiado de las habilidades que tenga la persona, porque bueno, porque a veces hay personas que tienen más altibajos, hay personas que a veces se creen estar como muy encaminadas y después vuelven a retroceder. Eh, Siempre va a ser un riesgo como el dejarlo solo, pero acá donde yo digo se puede ir cortando de a poco y hacer un encuentro cada tanto, o seguir por mensaje, por ejemplo, para que la persona pueda ir caminando sola, sin ese bastón. Bueno, que hay un ejemplo también que quisiera que ustedes después los lean. Y dentro de esto está, como para finalizar, la resolución, digamos, del conflicto, que es cuando realmente decimos, bueno, ya se disipó la niebla, como dice el autor, y la persona puede ver con claridad y afrontar después los problemas que van a venir, pero por su cuenta, ¿no? Después estamos con la técnica directiva. La técnica de directiva, a diferencia de la anterior, requiere más participación por parte del consejero. No quiere decir que en la anterior no haya participación o que se quede callado todo el tiempo el consejero, sino que es un poco menos estructurada y la persona va a ir buscando por su cuenta con eh, ayuda de nosotros. Nosotros le vamos a dar algunas intervenciones, algunas interpretaciones, pero la persona sola va a ir diciendo las cosas. Es como más psicoanalítica la técnica. En la técnica directiva es como un poco más dirigida. Como dice, implica una mayor participación de parte del consejero. Eh, en este caso es justamente el consejero quien dirige todo. Vamos a ver después algunas dificultades, como dice ahí, que tiene esta técnica. Pero bueno, en este caso la labor del consejero va a ser semejante a la del médico porque debe descubrir el mal que hay, obviamente siempre con la colaboración del aconsejado, porque si no habla no vamos a poder saber nada. Pero es como que se hace un análisis de todas las cosas, tipo como el médico nos manda a hacer un análisis para ver qué tenemos, en este caso nosotros vamos a tener que ir haciendo preguntas o dando algunas técnicas, eh, algunas tareas para que la persona pueda ir mostrando lo que tiene y nosotros ir descubriendo y de esta manera dirigiendo las entrevistas. Entonces debe responder preguntas que le haga el pastor a fin de que, el pastor o el consejero a fin de que podamos reunir información sobre el caso para poder hacer un diagnóstico. Y una vez que se haya definido el diagnóstico, se lo transmitimos, vemos que este es el problema y vamos a indagar un poco más sobre esto. eh, y vamos obviamente, que involucrarlo a que esté de manera activa, este aconsejado para que podamos ir para adelante, ¿no? Eh, bueno, acá está el análisis de un caso que quisiera como que compartirles para que lo podamos elaborar juntos, a trabajar juntos, para que veamos la aplicación de esta técnica. Dice, examinemos el caso de un hombre joven, nacido en un hogar evangélico, donde se le ha exigido una conducta intachable. El padre era muy estricto. Este joven es el más pequeño de la familia de 5 hermanos. El hecho de ser el Benjamín le ha valido recibir un tratamiento especial. El padre no fue tan rígido con él como con sus hermanos mayores. Sus hermanos también lo sobreprotegían y su niñez fue, en su opinión, paradisíaca.
Sin embargo, a los 13 años, un terrible accidente lo dejó huérfano de padre y madre y comenzó su calvario. Fue a vivir a la casa de un hermano cuya esposa le hacía la vida imposible. Él se quejaba a su hermano, quien a su vez se veía en el terrible conflicto de encontrarse entre su hermano más pequeño, casi su hijo, y su esposa. En esta época se apartó de la iglesia. Llegó a afirmar que era ateo, para tristeza de toda la familia. Así vivió unos 15 años. Cuando vino a verme se quejaba de males físicos, depresiones, insomnio, pesimismo, falta de gusto por la vida y otras cosas. Tenía conflictos con su esposa y temía que la separación era inminente. Sin embargo, temía a la separación por lo que significaría para sus hijos. No creía en Dios, pero se le ocurrió venir a ver al pastor, a un pastor. La técnica directiva se desarrolla en su fase inicial de manera similar al interrogatorio de un médico o a un paciente. Era cuestión de investigar para tratar de descubrir las causas del mal. La primera impresión que me produjo era que posiblemente había un sentimiento de culpa inconsciente, ya que algunos de los síntomas así lo insinuaban. Acuérdense de por ahí el pesimismo, el síntoma físico, la depresión, eh, el no sentido por la vida, los conflictos con la esposa. En tal sentido, dirigí el interrogatorio y descubrí un dato extraordinario. Sus padres habían muerto en un accidente cuando iban a buscarlo a la casa de un amigo. Él había tardado más de lo debido. Comenzó a llover y entonces él llamó por teléfono a sus padres para que fueran a buscarlo en el auto. Los padres nunca llegaron. Un accidente por causa del pavimento mojado les hizo perder la vida. El sentimiento de culpa inconsciente suele separar a las personas de Dios, pero evidentemente había otras razones. En cierta manera, él se vengaba inconscientemente de su hermano creyente, quien en su opinión se ponía de parte de su esposa y no lo sobreprotegía como que hacía cuando era chico. Se sentía solo, abandonado y culpable. Así vivió 10 años hasta que buscó solución, sin encontrarla en el matrimonio. Nuestra hipótesis provisional de trabajo era que se trataba de un sentimiento de culpa por la muerte de sus padres y en cierta manera de una frustración por no poder regresar a la situación paradisíaca de su niñez, donde él era el centro. Necesitaba ser importante, ser reconocido, ser el primero en cualquier lugar donde desarrollara sus actividades. Lentamente fui haciendo ver a esta persona las relaciones entre su vida pasada y la presente. Fue comprendiendo que los problemas con su esposa eran similares a los que tenía con su hermano. Él quería el monopolio del cariño de su esposa y que ella no se ocupara de su madre y sus hermanos. Llegó a poner a su esposa en esta disyuntiva, o tu mamá o yo. Si me quieres, quédate conmigo. Si no me quieres, vuélvete con tu madre. Cuando ella le contestó que lo quería, pero que no estaba dispuesta a renunciar a su madre, le sobrevinieron unos estados depresivos terribles que le hicieron pensar en el suicidio. Y en esta situación desesperada acudió a un pastor, en este caso. Esta persona en la tercera entrevista expresó su interés de asistir al culto. Al segundo domingo al que concurrió tuvo una experiencia de conversión cristiana, y comenzó una nueva vida para él. Sin embargo, aún le costó trabajo vencer su necesidad de ser el centro. Pronto comenzó a quejarse de que la gente de la iglesia era fría. Quizás esperaba inconscientemente ser mimado como lo mimaban sus hermanos mayores. El problema era el mismo. No fue fácil que él aceptara la verdadera causa de sus desventuras. Es preciso señalar que su experiencia de conversión ayudó enormemente a la solución de los conflictos y que por la gracia de Dios hoy es un líder destacado en la iglesia. Perdón que les leí, pero la verdad es que quería hacerlo porque me pareció muy interesante, porque eh, expresa de manera muy concreta esta técnica, ¿no? Fue como más dirigida por el pastor, pero a la vez es un caso en el que se pudo resolver el conflicto, ¿no? Y este caso, bueno, ahí con esto traigo a colación esto que hay dificultades en esta técnica. ¿Por qué? Porque el pastor hizo una hipótesis y algunas de estas dificultades es que la hipótesis no sea la correcta y que uno indague y que vaya a un fondo de la cuestión que no es realmente el fondo de la cuestión. ¿Me explico?
Entonces ahí está el punto de las dificultades de la técnica. En la técnica no directiva, que es un poco más suelta, sí se llega generalmente al conflicto porque la persona es la que va dándose cuenta. Nosotros igual vamos a tener nuestra hipótesis, pero a veces no se la expresamos. En este caso va a ser un poco más explícita nuestra idea, ¿no? Entonces puede ser de que haya un problema y que seleccionemos este problema y que no sea realmente eh, para dónde tendríamos que ir y perdamos tiempo. Entonces, puede que uno como consejero se equivoque en el diagnóstico, pero eso es un riesgo que siempre puede pasar. Puede también de que la persona cree como una dificultad, una dependencia muy grande en esta técnica eh, y que sea incapaz de resolver problemas a futuro. Entonces ahí es difícil el soltar, ¿no? Porque la persona como que se apega mucho a la necesidad de que el otro le esté preguntando, asistiendo, estando, dirigiendo. Entonces, otra de las dificultades es que no existe en esta terapia una libertad completa para la expresión de las emociones, sentimientos, porque va a estar como un poquito más condicionada por nosotros, ¿no? Eh, y descansa otra de las dificultades en la autoridad y el poder de persuasión del consejero, ¿no? Pero no quiere decir que no sea útil y que no pueda servir. Cada uno después va dándose cuenta de qué técnica es como la más adecuada eh, para cada uno, ¿no? O sea, ustedes pueden darse cuenta de que quizás se sienten más cómodos con una con la otra y ahí es donde van a enfocar su trabajo. A veces tienen que ir como teniendo conejillos de India para probar, es la verdad. Eh, pero creo que ustedes van a ir encontrando cómo, con cuál se sientan más cómodo y bueno, de esa manera van a ir pudiendo desarrollarlo. Bueno, esto es el final de la unidad número 3, número 4, perdón. Acá están los autores, parece largo, pero no, no es tan largo, sino que ahí está como bien explícito lo que tienen que leer. Ahora cuando terminemos la clase le voy a pedir a Abraham que la suba y ahora les quiero compartir el trabajo que van a tener que hacer para que ya lo vayan teniendo. Este es el trabajo final, final de la materia y bueno, voy a proceder a leerles qué es lo que van a tener que hacer. Van a tener como consigna general, pretende el alcance de la comprensión del trabajo de todo el curso, es la idea, ¿no? Debe tener entre 4 y 6 páginas, sin considerar la bibliografía. Se escribirá en Word, letrarial número 12, interlineado 1,5, justificado. Se exigirá pulcritud y respeto por las fuentes que se están citando. Estas deberán ser incluidas en los pies de página. Las fuentes son las citas bibliográficas, ¿sí? Tienen que tener en cuenta la teoría en esto. No solo los libros que estoy dándoles, sino sobre todo la Biblia, que es lo más importante. Además, se calificará la ortografía y redacción y deberá contar con no menos de 2 fuentes consultadas. El estudiante puede utilizar la literatura del sílabo siguiendo los enlaces correspondientes. O sea, ustedes eligen cuál, pero mínimamente 2 de los libros que estuvimos aprendiendo. El trabajo deberá tener un aspecto reflexivo, analítico, no solo una compilación de fuentes y de teoría. El mismo corresponderá al 50% de la aprobación de la materia. La fecha límite de entrega es el 16 de noviembre de este año. Así que tienen un buen tiempo todavía, casi un mes. Y bueno, como tarea específica, ¿qué es lo que van a tener que hacer? El trabajo consistirá en lo siguiente. El alumno deberá realizar una entrevista a una persona de su elección, de preferencia a alguien conocido, pero no de relación íntima y estrecha con el alumno, a quien se le informará del trabajo en cuestión, explicando que el mismo tiene carácter únicamente de práctica para el alumno. Por ende, no tendrán devoluciones de este, ya que solamente se realizará la entrevista, pero no tendrán que abordar el caso o situación de la persona entrevistada. A ver si me explico con esto. Ustedes van a tener que hacer una sola entrevista con la persona. Van a tener que explicarle que se trata de un trabajo de la materia, le cuentan todo, pero
que no van a trabajar con la persona en el caso. Después, si la situación se da de que el problema es muy grande y que ustedes quieren trabajarlo con todo lo que fueron aprendiendo, bienvenido sea. Es más, pueden consultar con su pastor o si son pastores lo hacen solos y seguir trabajando esto. Pero como materia le van a dejar explícito que es solamente eso. Y después contar esto en el trabajo también. Y aparte, eh, algo importante es que ustedes le cambien el nombre, ¿sí? O sea, si es posible, cambien el nombre, la dirección, pongan otra, cambien un poquito para que la persona no quede expuesta. Y esto también se lo van a aclarar, para que la persona pueda sentirse un poco más libre al hablar. Es decir, porque te voy a contar esto y vas a ir a escribir todo lo que te digo. Sí, pero no con tu nombre, o sea, no, no nos vamos a dar cuenta de que sos vos. Eso tiene que quedar claro. Para el trabajo deberán primeramente considerar la preparación de la entrevista, lugar, recursos extras como notas, pañuelos, etcétera, todo el encuadre, como así también las preguntas de guía que le servirán al entrevistador para llevar adelante la misma. ¿Qué cosas van a tener en cuenta previamente al encontrarse con la persona? Ya acordaron en encontrarse, ya saben que van a trabajar juntas, ustedes hacen como preguntas guía y después utilizan esto como desarrollo de la entrevista. Seguidamente, una vez estando en la entrevista, se le explicará el encuadre a la persona en cuestión, considerando la situación de práctica. Le van a decir, le van a contar, fíjate esto, y después, como les decía, explayen esto en la entrevista. Y se comenzará a la recolección de datos personales y todo lo que el entrevistador considera importante preguntar en esta entrevista, recordando que la entrevista puede ser directiva, no directiva, etc. Acá es a criterio de ustedes. A veces puede que surja algún problema y la persona explaya lo que le pasa y a veces no. Es solo una primera entrevista, acuérdense, ustedes van a ir como sin saber. Capaz conocen algún problema de una persona y ya lo encaran por ese lado. Pero capaz entrevistan a alguien conocido y no surge en serio ningún problema. Entonces, no importa, porque es solo la práctica lo que es importante acá. Posteriormente a la entrevista, el alumno deberá relacionar la misma con todo el material obligatorio del curso, como él lo considera. Acá lo tienen como a libertad de ustedes. Asimismo, en caso de haberse presentado una situación que lo amerite, el alumno podrá realizar posibles formas de continuar con las entrevistas y todo lo referente para tener en cuenta en el abordaje de ellas. Esto no es obligatorio, pero si ustedes ven que hay un problema con esta persona, pueden sugerir ahí en el trabajo qué harían o cómo seguirían. Y en caso de ser necesario, hacerlo en serio, ¿no? Bueno, esto tienen que presentarlo el 16 de diciembre, de noviembre, perdón. ¿Tienen tiempo todavía para hacerlo? Cualquier cosa, por favor, me preguntan sin drama. Lo pueden ir haciendo, podemos ir supervisándolo. Y bueno, esa es la fecha como límite de entrega. Todavía nos queda un ratito, así que les quiero mostrar, por lo menos, cómo vamos a trabajar en la unidad número 4. Ay, número 5, perdón, estoy como mareada con las unidades. Nos quedan dos, las 5 y las 6. Como les decíamos, bien. Y en esta unidad, como estábamos viendo la vez pasada en el sílabo, vamos a trabajar las áreas de aplicación de la consejería, es decir, a dónde nos enfocamos específicamente. No vamos a ser como muy exhaustivos por una cuestión de tiempo, de que nos queda poquito, pero vamos a ver a grandes rasgos cómo es el trabajo en diferentes áreas. Primero vamos a ver algo en cuanto a la ética de la consejería, después vamos a ver la consejería personal o individual, que es más básicamente lo que estuvimos viendo hasta ahora, pero un poquito más específico. Y después, obviamente, todo lo que nosotros estuvimos viendo hasta ahora tiene que ver con las personas que vamos a trabajar. Hay especificidades en cuanto, por ejemplo, a lo que sigue, que es el matrimonio o la consejería familiar, o con adolescentes, o con lo que sigue, pero todo tiene como base lo que ya estuvimos viendo. ¿Me explico? Consejería juvenil es lo mismo. En situaciones de crisis vamos a ver, y bueno, la bibliografía. Pero vamos a ver que en juvenil entra como por ahí un poco de adolescentes y en lo familiar también.
que por ahí me estuvieron preguntando. Disculpen mi garganta. Pero, como les decía, si bien esto como que es más específico, vamos a ver situaciones y problemas en, en- en cada uno de estos tipos de consejería, pero que es lo más común que se suele presentar y demás, pero acuérdense de que el trabajo de lo que estuvimos viendo siempre va a ser como base lo que ya hasta ahora hicimos como proceso. O sea, así usted trabajen con un matrimonio o con una persona que esté sola o con un joven, la consejería va a ser la misma porque es todo lo que ya vinimos trabajando, ¿me explico? Y en cuanto a la ética, vamos a ver algunas cuestiones que son como limitaciones y algunas dificultades que por ahí se nos presentan a la hora de trabajar algunos casos. Pero bueno, esto vamos a verlo más que nada en la clase que viene. Vamos a entrarnos ahí, así ya podemos ir como de lleno en esto, ¿sí? Eh, bueno, vamos a dejar por acá cualquier duda, por favor, que tengan. Pregúntenme, mándenme mensajes al grupo o de manera personal, que algunos lo hacen. No tengan problema de preguntarme. Eh, bueno, ahora sobre todo está esto del trabajo, espero que puedan ver esta clase pronto, entonces lo pueden arrancar bien. Y bueno, vamos bien con las clases. Después hay unas cosas de las que vamos a ir viendo que las vamos a trabajar más en profundidad en la materia que sigue, que bueno, como les digo, no sé cómo seguirá el año que viene, no sé si sigo yo o no, eh, pero bueno, se da como más en profundidad las situaciones de crisis, el trastorno de estrés postraumático, enfermedades puntuales, eso se ve más que nada en la consejería, en pastoral a enfermos y dolientes, porque es como más específica. Entonces, es como una continuidad de esta materia, pero acá damos como las bases. Así que bueno, vamos a dejar por acá. Cualquier cosa, por favor, pregúntenme sin drama. Y bueno, nos estamos viendo entonces el lunes que viene, si Dios quiere. Les mando un abrazo, que estén bien, que pasen un lindo fin de y que disfruten. Un abrazo grande. Chau, chau.